Muchas gracias, chicos. Bueno, pues eh, va a ser de gran beneficio, ¿no? El que ustedes observen este video. Me veo un poco lenta en la imagen, seguramente ha de ser mi internet, pero bueno, lo importante es recibir la información. Estoy muy agradecida de formar parte de esta próxima fiesta de la planta medicinal en Cuautla, Morelos, y como bien ya se mencionó, el nombre del taller que voy a impartir es Comer es Medicina. Para mí, la alimentación ha sido uno de los temas en los que más me he metido porque me encanta. Me gusta mucho desde que empecé a aprender para mí, porque yo de muy pequeña fui una niña muy gordita, muy obesa, más que gordita. Entonces llegó un momento en mi vida que solamente podía mantener mi peso con puro ejercicio extremo. Con el paso del tiempo ya la vida me llevó a aprender acerca de las plantas de uso medicinal. Fue lo primero que empecé yo a aprender, ¿no? El uso de las plantas medicinales. Y todo este conocimiento me llevó también a la parte de la alimentación. No todos tenemos la misma complexión, no todos tenemos la misma forma de pensar, la misma forma en que fuimos creciendo, el mismo conocimiento, pero eso sí, todos concordamos en algo, es que todos comemos. Todos los seres humanos, o la mayoría, habrá uno que otro que ya tiene otro tipo de alimentación, porque hay tipos de variedad de formas de alimentarse diferentes. Ahorita ya como que ya se empieza a escuchar más de los alimentos cuánticos, ¿no? O sea, ya no es un alimento tal cual lo conocemos del árbol, sale de la tierra, o sea, ya son alimentos ya elaborados a base de la base de los nutrientes, que son minerales principalmente, ¿no? Entonces, el tipo de alimentación es muy variada, muy variada. Pero aquí hay algo muy importante que hay que saber. ¿Qué es lo que necesito tener conocimiento? Porque todos conocemos los alimentos, pero ¿qué necesita mi cuerpo en lo individual y para todos aquellos que ya son terapeutas? ¿Qué necesita mi paciente para estar sano, para mantenerse sano? No nada más comer por saciar el hambre, porque una cosa es alimentarte para nutrirte y que tu cuerpo pueda realizar o podamos realizar todo lo que tengamos que realizar a lo largo de nuestro día y noche, porque mientras estemos vivos necesitamos combustible. El combustible para nosotros es el alimento, pero entonces ese alimento puede favorecer a que yo haga mis actividades con toda la energía o ese alimento puede hacer que mi cuerpo se vaya deteriorando más rápidamente. De hecho, actualmente la vejez se toma como enfermedad. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿que nunca vamos a envejecer? No, no es eso, sino que la vejez no precisamente tiene que verse como un deterioro así muy, ¿cómo decirlo? Muy marcado. Claro que por supuesto, las células tienen ciertos periodos de tiempo y ya no producimos los mismos elementos como el colágeno, las hormonas, que cuando teníamos 25 años. De hecho, por ejemplo, en el caso de las hormonas, a partir de los 25 años empezamos a tener deficiencias hormonales. Imagínate al llegar a los 40, 45 años, si no tenemos ese cuidado de
consumir alimentos que nos permita estar formando estas diferentes hormonas. Y aquí hay algo muy importante, que por mucho tiempo, todo lo que son grasas, como que se pusieron que tache, ¿no? Que no, no comas grasa. Pero ¿qué crees? Todas nuestras hormonas están hechas a base de grasas, pero por supuesto, grasas sanas. ¿Ok? Entonces, aquí en este taller, lo que vamos a estar viendo es, primero, conocer, más bien conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ir identificando qué es lo que vamos necesitando? Desde observar la piel, cómo está nuestra piel, observar la lengua. Vamos a hacer mucho el uso de los conocimientos de la medicina tradicional china y por supuesto los conocimientos de la herbolaria, la medicina mexicana. Eso nos da una pauta para ir teniendo un autoconocimiento. Y aquí hay algo súper importante porque todo lo que tenga que ver con salud física siempre va a estar involucrada la salud emocional. La mayoría de mis pacientes en la casi la primer consulta me dicen, ay, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a comer nada más fruta y verdura? Y eso que le doy variedad de alimentos para elegir. Pero ¿qué creen? La alimentación es lo más fácil. Lo más fácil. Hablar de emociones, ay sí, espérate tantito, ¿no? Vete despacio. Y la alimentación tiene que ver mucho con el tema emocional. Todo esto lo vamos a ir descubriendo, ¿no? En estos 3 días de taller. Pero aquí voy a compartir pantalla para ahora sí que irles dando una breve de todo lo que vamos a ver. Entonces, ¿para qué conocer? Dejen, abro la pantalla. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? A ver, alguien que me ponga Sí, manita. maestra, sí se ve, no Ah, se ve. perfecto. Muy bien, gracias. ¿Para qué conocer las propiedades de los alimentos? Porque esta maravillosa gama de alimentos me da la oportunidad que mi cuerpo reciba antioxidantes. ¿Por qué antioxidantes? Esta grafiquita me encanta porque cada uno de estos puntos, no me voy a meter en este momento porque me llevaría no media hora, pero cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí conlleva a yo tener una muy buena salud. Y uno de esos puntos es el medio ambiente. El medio ambiente es algo que no está en nuestras manos manejar. ¿Por qué? Porque prácticamente todos respiramos el mismo aire, pero ¿qué creen? Sí está en nuestras manos manejar el tipo de alimento que voy a consumir para amortiguar todo lo que me estoy metiendo de radicales libres a través de lo que respiro, o inclusive del agua que consumo, o inclusive del mismo alimento que muchas veces está sembrado o la forma en que lo cultivan no es la adecuada, pero hay un costo-beneficio. ¿Qué me va a beneficiar más si me lo consumo o no me lo consume? Hablando de alimentos naturales, es más fácil que sea más beneficioso porque contienen antioxidantes, vitaminas, minerales, grasas sanas, fibra. Todo esto lo vamos a ir viendo minuciosamente parte por parte, lo que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y no solo eso, sino que también nos va a permitir estar reparando y de ahí vamos a ir como, ¿cómo decirlo? Dando respuesta a por qué actualmente ya al envejecimiento se le considera como enfermedad. Porque vamos a ir reparando a través del alimento lo que nuestro cuerpo ya ha dejado de producir
o ya está produciendo en pocas cantidades, ¿ok? Entonces, ya para las personas que ya tienen un problema crónico o crónico degenerativo, como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares, todo este tipo de padecimientos, a través de la alimentación, que no es lo único, que quede bien claro, es una gran herramienta, pero a través de la alimentación podemos darle una mega ayuda al cuerpo para poder reparar, componer y de hecho se puede revertir algunos padecimientos, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de conocer las propiedades curativas de estos alimentos. Ay. Además, como vimos, la sanación integral del cuerpo depende del equilibrio que tengamos en todos los alimentos, porque así como hay variedad de cosas en el mundo, también hay variedad de alimentos. Entonces, en el taller vamos a aprender a mantener un equilibrio en qué tipo de alimentos me va a dar, por ejemplo, mayor cantidad de proteína o de fibra o de de vitaminas, de minerales, de grasas sanas, ¿ok? También la reducción de uso de medicamentos. Gracias al alimento, podemos desintoxicar para todas aquellas personas, hablando de los que ya tienen algún tipo de padecimiento o tienen alguna dependencia, algún fármaco, por ejemplo, a los que son antiinflamatorios, a los alimentos que son para manejar, porque no lo considero que sea un control, más bien un manejo de la ansiedad y el estrés. Hay quienes se hacen muy dependientes o de hecho hasta de drogas, oficiales y no oficiales, ¿no? Podemos hacer el uso de los alimentos, el empoderamiento personal. ¿Por qué? Porque aprender a comer, exacto, aprender a comer y nutrir tu cuerpo permite tomar decisiones conscientes. El cuidar de tu salud de manera autónoma y actuar de forma preventiva en lugar de reactiva, ¿ok? Por ejemplo, hablando de conocer de las propiedades de los alimentos, o los alimentos, imagínense, en México tenemos alrededor de 350 frutas, más o menos, pueden ser hasta mucho más, pero así por decir de forma oficial que se conocen, alrededor de 350 frutas y más de 700 verduras. O sea, de hecho, un taller de 3 días no nos va a dar el tiempo para ver cada una de estas, pero vamos a ver los alimentos que podemos consumir o que consumimos con mayor frecuencia. ¿De qué forma? Primero vamos a ver, eh, este, perdón, qué sustancia activa principal, porque tienen un solo alimento, así como las plantas medicinales, pueden tener más de 3.000 sustancias activas, más de 3.000. Pero vamos a ver qué sustancia activa está en mayor cantidad en ciertos alimentos. En el caso del ajo, ¿no? Aquí podemos ver la sustancia activa, en qué lo podemos utilizar el ajo, pero también así es difícil que haya contraindicaciones en las frutas y en las verduras. Más bien las contraindicaciones va a depender mucho cómo se encuentre cada uno de ustedes o cada uno de sus pacientes. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso del ajo, por qué interfiere con los anticoagulantes, por qué puede causar irritación gástrica, en qué tipo de personas sí lo puedo utilizar, de hecho, como medicamento o nada más lo puedo utilizar como alimento.
¿ok? Vamos a ver toda la tabla nutrimental, los estudios que se tienen de forma, por decirlo, oficial, de forma a nivel ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Algo muy importante es porque hablo principalmente de los alimentos naturales. Fíjense, hay un filósofo alemán, bueno, hubo un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que decía, quien se aleja totalmente de la naturaleza, se aleja también de sí mismo. ¿Ok? Entonces, lo que es más natural nos va a reconectar con nuestra naturaleza, nos reconecta con la tierra y nos hace estar más sanos. ¿Ok? El bienestar emocional y mental, los alimentos influyen mucho en el sueño, en el tipo de emoción que puedo yo llegar a sentir. Lo puedo, por ejemplo, una emoción que no me hace sentir bien, lo puedo manejar a través del alimento, ¿ok? Y para esto, también aquí vamos a ir ahora sí que junto con pegado de todo lo que ya se sabe a nivel ciencia, ¿ok? Digo, lo vamos a llevar de la mano porque a veces pensamos que la ciencia lo tiene todo, ¿no? Pero no precisamente. Hay muchas cosas que van más allá de la ciencia, ¿ok? Pero, por ejemplo, desde conocernos físicamente, qué necesita nuestro cuerpo, cuáles son esos elementos que necesitamos integrar en nuestro cuerpo y entonces ahora sí, ¿en dónde los podemos conseguir? ¿Ok? Vamos a ver los factores, cuáles son esos factores para poder elegir un alimento de acuerdo a nuestras necesidades. Y eso va a depender mucho del estado emocional, de lo que conozcamos, de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Depende mucho de la salud física porque no va a ser el mismo alimento o la misma cantidad de alimento para una persona que está con la glucosa alta o que tiene células altamente inflamadas, lo que conocemos como cáncer, a una persona que tiene una buena salud, que quiere a lo mejor aumentar nada más su masa muscular, quiere mantenerse sano. O sea, no es lo mismo. Hay que ver la salud física, cómo se encuentra, la de nosotros mismos y la de nuestros pacientes, ¿ok? Los gustos. Eso va a determinar mucho la elección del alimento. Hay quienes a lo mejor no le gusta el brócoli y hay otros que les encantará el brócoli. Si no te gusta el brócoli, no pasa nada porque tenemos otros 700, perdón, sí, 749 más tipo de verduras, ¿no? O a lo mejor el tipo, o más bien la forma en que consumimos el alimento. Ejemplo. A mí me encanta el brócoli. Crudo, olvídate, me cae pesadísimo. No me cae bien, nada bien. Pero si lo como, por ejemplo, sofrito con aceite de oliva o lo como al vapor, me cae de maravilla. ¿Ok? Y así yo puedo obtener los nutrientes que proporciona el brócoli. ¿Ok? Entonces, la disponibilidad del alimento. Por ejemplo, hay quienes dicen, empezando desde la sal, ¿no? La sal, no, es que es mejor la del Himalaya. Pero ¿qué crees? Que vivimos en México. Entonces, la mejor sal para ti mexicano es la sal de Veracruz, la sal de Colima, la sal de Guerrero, la sal de Oaxaca. Ok, sí está muy bien la sal del Himalaya, te va a beneficiar, por supuesto, pero les va a caer mucho mejor a los himalayos por el medio ambiente en los que se encuentran. Si yo te digo, ¿sabes qué? Necesitas comer todo el tiempo bayas goji. Ay, Ana, pero es que ¿dónde consigo bayas goji? No es que vaya al mercado
de los martes o de los lunes o el mercado de la esquina de mi casa y me vendan bayas goji, así como quede tan fácil. No, entonces tenemos que ver también la disponibilidad de los alimentos de cada región donde uno vive o donde viven nuestros pacientes, ¿ok? Los factores también para elegir un buen alimento tiene que ser un alimento variado. El cuerpo y nuestra microbiota se cansa y se fastidia de consumir siempre el mismo alimento. Y consumir todo el tiempo el mismo alimento, mismo alimento, puede dar en la torre a, a nuestra microbiota, principalmente la intestinal. Vamos a hablar también en el taller un poquito de microbiota porque es fundamental. Entonces, la alimentación tiene que ser colorida, variedad de colores. Qué aburrido es ver todo el plato verde, ¿no? Una ensalada toda verde, toda verde. Luego por ahí dice, pues si no soy vaca, pues si no soy chivo, pues si no soy pollo, ¿no? Entonces tiene que ser variada nuestra alimentación y sobre todo sabrosa. ¿A quién no le gusta comerse un buen platillo? Entonces hay que aprender a consumir el alimento variado, suficiente, colorido y sabroso. ¿Ok? Aquí vamos a ver a detalle cuáles son como esos factores importantes que nos permite ver cómo estamos y cómo están nuestros pacientes. De hecho, prácticamente, por ejemplo, cuando yo empiezo a atender a una persona o en las consultas que se van dando de revisión, siempre pregunto, ¿cómo es su popó? ¿Cómo está haciendo popó? ¿Cuántas veces hace al día popó? ¿De qué color es su popó? Porque eso me va a permitir saber cómo está su digestión, cómo está el hígado, cómo está el estrés, cómo está la ansiedad a través de la popó. Hay otros factores como ver la inflamación. Hay cierto alimento que me inflamo en la mañana, en la tarde, en la noche. El color de la lengua es súper importante. Yo para ver el estado de salud de un paciente es la lengua y el iris son de los puntos claves. O también yo empiezo a sentir algún malestar, lo primero que hago es observar mi lengua, de preferencia en ayunas. Entonces, todos estos factores vamos a verlos de forma más minuciosa en el taller de 12 al 14 de septiembre. Muy bien. Entonces, esta es parte de la inflamación. Es necesario desparasitar. Los parásitos no son parte de la microbiota, no son parte. ¿Cómo podemos ir detectando también si hay parásitos? Hay que aprender a desparasitarnos, ¿ok? Bueno, los nutrientes. Estos son los nutrientes, les adelanto, estos son los nutrientes claves para una buena salud. Un alimento tiene que contener fibra, aminoácidos, que son los que forman proteína, vitaminas y minerales, grasas de cadena corta e hidratos de carbono. ¿Ok? Así como está la lista, en ese orden, es el orden en los que necesitamos los alimentos. ¿Ok? Ay, espérenme tantito. Perdón, es que ya vi que se me va a desconectar la computadora. Pensé que sí tenía pila. Voy. Ay, perdón, es que ya no vi que casi no tenía pila, pero bueno, ya está. Entonces, esto va a ser la base y de ahí no solo de los alimentos es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver las tablas oficiales, que es, por ejemplo, esta tabla del Salvador Subirán. Ay, se ve un poco borrosa, no sé. Me parece que es mi internet, disculpen chicos, pero...
Bueno, quería mostrárselas. La tabla, esta es de mi maestro, mi primer maestro de naturopatía y de herbolaria, el doctor Eric Estrada Lugo, quizá muchos lo conozcan, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Esta es la pirámide de la salud que sacó hace más o menos como 5 o 6 años, porque el Instituto de Nutrición ya no le permitió que nos siguiera mostrando la pirámide de nutrición del Salvador Subirán. Bueno, es algo ilógico, pero pues así las cosas, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en los talleres. ¿Qué es lo que contienen los alimentos? ¿Cómo los podemos ir identificando? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer? Ahí vemos si son los hidratos de carbono y las grasas, los malos de la historia, claro que no. Vamos a ver a profundidad por qué les empezaron a llamar los malos de la historia y realmente quiénes son los malos de la historia, ¿no? Bueno, vamos a aprender a hacer un plan de alimentación. Ese es un ejemplo de un plan de alimentación para ustedes mismos y para sus pacientes, ¿ok? Porque hay quienes nos dedicamos al área de la salud, atendemos a diferentes tipos de personas y no nada más es darle el tecito. ¿Qué es lo que necesita el tecito? Que es una gran ayuda el uso de las plantas medicinales, que de hecho dentro de este taller vamos a ubicar también el tipo de planta que va requiriendo nuestro cuerpo. Ay, espérenme tantito, es que no es posible, esto me tapa. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de lo que podemos ver en el taller para personas que tienen alta la glucosa. Ya vamos a ir viendo el tipo de planta que se puede consumir, por qué se puede consumir, cuáles son sus sustancias activas en ciertas plantas. En este caso, por ejemplo, para regular la glucosa, la guasuma es una de las plantas que a mí me encanta. Me encanta porque regula muy bien la glucosa. El Eryngium heterophyllum es básico para eliminar grasa interna y ayuda también al mismo tiempo a eliminar la grasa del hígado y ayuda a este equilibrio en el metabolismo del azúcar, ¿no? Entonces, de esta forma, voy a dejar de compartir pantalla. De esta forma es como vamos a ir viendo todo este taller de 3 días, que es un muy buen tiempo para que ustedes tengan las bases de cómo elegir el alimento, qué tipo de alimento, cómo hacer un plan de alimentación y apoyado también con tablas nutricionales, cómo aprender a leer una tabla nutricional que a muchos se les dificulta, ¿no? Leer una tabla nutricional, me hablan y me dicen, oye, Ana, ¿puedo comer este alimento? Y lo primero que les digo, mándame foto de la tabla nutricional, ¿no? Entonces ya te digo eh, eh, cómo hacerlo. Eso es básico, ¿no? Entonces, y también el uso de plantas de uso medicinal, desde para aprender a manejar la ansiedad, que vivimos en una etapa o en un periodo en que muchos llegamos a tener ansiedad. Entonces, hay que ver también esta plantita porque hay quienes consumen anticoagulantes, que es como que el punto clave, ¿no? Ahí sí hay que tener precaución cuando una persona, por ejemplo, está usando anticoagulantes, pero la verdad es que las plantitas son muy compatibles con nuestro cuerpo. Por ejemplo, en personas que incluso tienen quimio, radioterapia, las plantas no interfieren con su quimio o su radio, todo lo contrario, ayuda a que las células que no están altamente inflamadas sean protegidas a través de las plantas o a través de los alimentos, por ejemplo, los hongos, los adaptógenos, ¿no? El chaga.
que ayuda a proteger estas células para que cuando reciba la persona radiación a través de la quimio o la radio, entonces esas células se protejan, no sean dañadas y las células que están altamente inflamadas, que ya muy probable ya no sirvan en el cuerpo, pues esas sí sean destruidas. Entonces, esa es la importancia, la gran importancia de aprender a conocer los alimentos, aprender a nutrirnos y aprender también a usar las plantas de uso medicinal, ¿no? Entonces, fíjense, hace poco escuché a un internista que decía, bueno, lo voy a decir en palabras suavecitas porque él lo dijo palabras fuertes. Si la vas a regar, riégala no en lo fácil, que sean algo que tú no sabías, que era difícil que lo supieras. Pero lo fácil es aprender a nutrirte, aprender a hidratarte, hacer ejercicio, tener una actividad física. Acuérdense que el que no se mueve, se muere, ¿ok? Entonces, eso es lo realmente fácil. Que la reguemos en lo que no sabemos, pero en lo que está en nuestras manos, los espero en el próximo taller a través se va a estar impartiendo a través de Tlawili. Muchísimas gracias, Tlawili, por esta invitación para poder compartir conocimiento. Vamos a estar el día 12, 13 y 14 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ok? Ese es el horario del taller, del próximo taller acerca de la alimentación y uso de las plantas medicinales de acuerdo a tu cuerpo. ¿Qué es lo que necesitas para estar en el taller? No es necesario que tengas como un previo conocimiento de medicina, de herbolaria, ahí vas a aprender. Pero si ya estás manejando las plantas, la medicina, la herbolaria, ya atiendes a pacientes, ya estás en esta área, lo vas a complementar súper bien con el manejo de los alimentos. Necesitas ya sea el celular para estar grabando, con todo gusto me puedes grabar, puedes tomar fotos, lo que tú gustes. Vamos a aprender a identificar, te digo, estos alimentos y estas plantas. Y déjenme ver, dice, ok. Y yo te sugiero que aparte del celular, que es muy fácil, pues grabar, tomar fotos, también lleves un cuaderno, porque hay veces que no nada más, la grabación a veces hasta se pierde, pero cuando lo estamos a lo mejor tomando una que otra nota, eso es fundamental. Y como vamos a ver casos reales, claro, entre nosotros nos vamos a aprender a observar en el caso de la lengua, el iris, vamos a ver inclusive los tipos de popós. Puedes llevar inclusive, por ejemplo, en el día sábado, que va a ser, el taller va a ser más práctico. Claro que por supuesto puedes invitar a un familiar, un amigo, o inclusive si tienes a un paciente que dices, ¿por dónde empiezo, no? ¿Cómo le doy guía? Llévalo, llévalo y con todo gusto, con este conocimiento que que voy a estar impartiendo y vamos a ver la forma de cómo guiarlo de la mejor forma. Ujú. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, chicos. Muchas gracias por este tiempo que me han permitido. Y pues gracias, Tlawili, y los espero con todo el corazón y las ansias de compartir conocimiento.